hermanos? Espero que la paz del Señor esté con ustedes y que me puedan escuchar bien porque mi garganta no ha estado muy bien estos días. Miren, estamos en el capítulo 41 del libro de Jeremías y no deja de sorprenderme la necedad del hombre con Dios. Este capítulo está lleno de traición, de mentiras, de un corazón que piensa y premedita el mal de las personas. Y fíjense que versículo 1 y 2 dice que en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con ellos, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Recuerden que Gedalías era el designado por el rey Nabucodonosor para cuidar de los pobres, de los enfermos, de las personas necesitadas, ¿ok? E incluso estaba cuidando a Jeremías, ahí en Mizpa. Y esta persona, Ismael, comienza a fraguar un plan y quedarse con el trono, porque dice que era de la descendencia real. ¿Ok? Él y algunos príncipes, ¿verdad? Que quizás eran sus hijos o eran parte de lo que él quería establecer como un gabinete. Pero me llama la atención es que comieron pan. Y comer pan en, en esta cultura, en este tipo de personas, es algo para relacionarse, ¿ok? Para llegar a acuerdos de paz, para para estar en paz, pues, en pocas palabras. Y dice que en ese ritual de paz, ¿ok? Se levanta Ismael y los hombres con los que él estaban e hirieron a espada a Gedalías y a toda la gente que estaba por allí con él. Ok, dice que mató a todos los judíos que estaban en Mizpa y a los soldados caldeos que estaban allí. Había una pequeña, si se puede decir, una pequeña guardia tratando de que esa provincia que ahora pasaba a ser parte del imperio babilónico, estuviera en paz y las personas no le faltaran nada. Pero vemos a este hombre que quizás por su linaje quería gobernar. Pero fíjense que desde un principio Jeremías les está diciendo, sométanse, sométanse, si ustedes se someten al rey les va a ir bien, van a estar en paz, van a poder cultivar la tierra, van a poder hacer una vida normal en medio de un sitio, en medio de la guerra, van a poder estar en paz. Y esto solo lo puede ofrecer Dios. Ok, también dice que venían unos hombres, ok, 80 hombres, venían con su barba rapada, venían en humillación, venían derrotados, rasguñados y venían con una ofrenda y que llevaban a la casa de Jehová. No sabía nadie todavía que habían matado a Gedalías y a toda la gente, a nadie fuera del sitio, del área donde estaban. Y él dice, bueno, miren, vengan a verlo, vengan a Gedalías, vamos allá a ofrecer el incienso. Y cuando están dentro de la ciudad los mató y los lanzó en una cisterna, ¿ok? Y vemos que luego se lleva cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, versículo 10, y los lleva para pasarse a los hijos de Amón, es decir, iban a pasar a otro territorio. No, y como les digo, no deja de sorprenderme la terquedad del hombre con Dios, porque ni siquiera quiso quedarse en la tierra y ya había matado a estos soldados, quizás sabiendo que el rey que estaba ahora, el imperio, pues lo iba a matar. Pero entonces no tiene sentido haber matado a quien estaba allí, a menos que sea un rebelde sin causa.
Y de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, fíjense que llega luego Joanán, ¿verdad? Y los consigue a Ismael, a su gente y a todo el pueblo, los consigue en el estanque que está en Gabaón, ¿ok? Pero cuando los vieron, que es el versículo que tocamos ahorita antes de comenzar, que cuando vio el pueblo a Joanán se alegraron. Y pues todo el pueblo que venía con Ismael se volvió y se fue con Joanán. Y bueno, Ismael huye. Y me llama la atención que en el versículo eh, 16 dice que Joanán tomó al resto del pueblo y los llevó a Mizpa nuevamente. Perdón, los llevó, los recobró. Pero Ismael que huye y va a meterse en Egipto. O sea, él iba en su camino, la intención de Ismael y de las personas que estaban con él era ir a Egipto. Y quiero que veamos varias cositas aquí, pues, desde esta pequeña lectura. La fragilidad en la vida del ser humano es única. Fíjense que ayer, lastimosamente, fallece el papá de una hermana en un accidente de tránsito y tenían varios planes para esta semana. Pues ya el señor no está, lo están velando, ahorita a las 11 va al cementerio. Pero estas personas no estaban confiando en Dios, todas estas personas, sino que por su propia cuenta comenzaron a actuar. Y esto trajo unas consecuencias peor, que quizás usted diga, bueno, pero ¿qué peor puede estar el pueblo si ya fue sitiado? Se llevaron cautivo a la mayoría de las personas, solo dejaron a los pobres, a los huérfanos, a toda esa gente que no sirve. ¿Qué peor puede ser? Pues sí, hubo algo peor. Más muerte, una pequeña guerra civil entre ellos, una masacre de los pocos sobrevivientes. Y en estas circunstancias que están tan desfavorables al pueblo, todavía Jeremías está diciendo, miren, si ustedes hacen tal cosa, Dios los va a bendecir. Y parece que las personas no terminan de entender que es necesario la dependencia de Dios. Si usted se pone a ver la historia en Jueces, dice que hay una generación que se levanta que no conoce a Dios. Ahora, ¿dónde estaban los padres de esa generación que no enseñaron a sus hijos a temer a Dios? Dice que murió Josué, toda esa generación con Josué, y se levantó una que no conocía a Dios, no dependían de Dios. Y así sucesivamente. Vemos a los jueces, unos jueces que más o menos servían, como Toniel y este tipo de gente, y llegamos a unos jueces como Sansón, como Jefté, que son personas que uno era un promiscuo, el otro era un bandolero por allí, pero no hay una confianza real en Dios. Pocos reyes de lo que estudiamos pudieron, si acaso, contener un poco esta parte del ser humano de ser autosuficiente en todo y no prestar atención a Dios. En todo el ministerio de Jeremías lo vemos, vuélvanse a Dios, háganle caso, sométanse al rey, pero nada. Pasó la desgracia, pasó el sitio, la muerte, el cautiverio, queda este remanente, pero todavía hay una masacre. Todavía hay una masacre porque no hay una confianza en el Señor. También podemos ver en este capítulo las consecuencias de la desobediencia a Dios. Fíjense que hay violencia, hay traición. Esto parece una telenovela, pero es real, es algo que sucedió. Y vemos que el pueblo sigue sufriendo y las decisiones de las personas
vemos cómo tienen un impacto directo en las demás personas que lo rodean. Y también vemos que actuar impulsivamente nos lleva a una ruina total. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver todas estas cosas con nosotros como cristianos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, muy fácil, vamos a confiar en Dios, pero no solo decirlo, hay que hacerlo. Tenemos circunstancias que en nuestras vidas son desfavorables totalmente, casi que un 99% de desgracia y un solo por ciento, un solo porcentaje, un solo punto a favor. Bueno, vamos a confiar en Dios porque siempre tiene una esperanza para nosotros, los que confiamos en Él. Nosotros somos los garantes de que en nuestra familia se confíe en Dios más que en el propio hombre. ¿Ok? Es nuestro deber de que esa nueva generación, nuestros hijos, sobrinos, discípulos, que me gusta lo que están haciendo con los discipuladores, entiendan que la dependencia de Dios es tan vital que tu vida va a depender de él. ¿Ok? Va a evitar destrucción, va a evitar violencia, va a evitar tragedias. Y si vienen las tragedias donde una persona fallece, pues aceptamos con un corazón humillado la decisión del Señor de que ya no esté con nosotros. Nosotros podemos entender que la obediencia a Dios debe ser completa, no a medias, porque sería desobediencia. Es depender totalmente de Él, es aprender a escuchar su palabra, en la cual vamos meditando, vamos leyendo, pero que también pone personas en nuestras vidas como Jeremías para ayudarnos a entender mejor las cosas. La providencia en Dios, la providencia de Dios no se acaba, pero las consecuencias de nuestras acciones van a impactar tanto nuestras vidas, la de nuestra familia, nuestros hermanos allegados. Porque si un hermano o una hermana de repente les da por pecar deliberadamente, pues se entristece su núcleo familiar, hay tristeza en la comunidad, hay tristeza en la congregación, obvio que Dios está triste y nuestro norte debe ser evitar a toda costa este tipo de situaciones, ¿ok? Solamente en Dios encontramos nuestra verdadera seguridad y nuestra verdadera protección en medio de las adversidades. No hay otra. David, mientras estuvo huyendo de Saúl, que lo quería matar, compuso varios salmos en relación a Jehová es mi fortaleza, es mi refugio, es mi roca fuerte. Y si usted viera el sitio donde él estaba, donde él huía, es como, tiene dos caras, pues es una montaña. Una cara es desierto, caminos de piedra y que no se ve absolutamente nada, pero del otro lado de la montaña hay un oasis, hay una cascada, hay cuevas, hay árboles frutales donde puedes estar en medio de un desierto desfavorable y donde Saúl estuvo persiguiendo por tanto tiempo a David. Y Dios es eso en medio de un desierto. Dios es nuestra fortaleza, es nuestra roca, es quien nos sostiene, es quien nos provee de todo lo que necesitamos. Entonces, hermanos, que nuestra vida dependa totalmente de Dios. No estemos nosotros en una autoconfianza de lo poco o mucho que podamos saber de la palabra o de lo poco o mucho que podamos haber vivido, que nuestras decisiones siempre estén basadas en la palabra, siempre estén basadas en consultar a Dios, en consultar a hermanos sabios, maduros, que nos puedan ayudar, para que las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar el día de hoy tengan una consecuencia favorable a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, a la vida de las personas que están más allegadas a nosotros, y así poder mostrar a los demás
que nuestra confianza en Dios vale la pena, que nuestra confianza en Dios es tan necesaria como el aire que respiramos. Y es una manera de predicar el Evangelio. Es una manera de decirle a las personas que en Dios encontramos paz en medio de las circunstancias desfavorables, paz en medio de la tormenta, como dice el canto. Y eso llama la atención. Ese tipo de paz llama la atención de las personas que no entienden. Dice por allá que la paz de Dios que sobrepasa vuestro entendimiento guardará vuestros corazones, hermanos. Entonces, que este capítulo tan extraño en tantas cosas tan terribles que pasa el pueblo, nos ayude a entender que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra providencia y nuestra seguridad. Y que nos permita vivir tranquilamente de tal manera que las demás personas comiencen a preguntarse cómo es posible vivir de esta manera. Y allí tenemos una puerta abierta para predicar el Evangelio de Cristo. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Padre, gracias por tu misericordia, por tu gran amor hacia nosotros. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, todo lo que somos, lo que tenemos, nuestra familia, Señor. Todo eso no es posible sin tu amor hacia nosotros. Ayúdanos a confiar más en ti, a depender más de ti, Señor. A descansar, Señor, en tu regazo, en tus brazos, en tu gracia, Señor. Ayúdanos a mostrar este tipo de vida en el cual podemos tener paz en medio de las dificultades, Señor. Que podemos caminar en las aguas de las turbulencias, Padre, solo si mantenemos nuestra mirada en ti, en tu Hijo, en su ministerio, Señor. Padre, ayúdanos a predicar el Evangelio de la salvación a través de nuestras vidas, confiando siempre en ti, Señor. Padre, que no quedemos solamente en la muerte, en la sepultura y la resurrección, sino que vivamos el Evangelio, Señor, que vivamos como tu Hijo, que la misericordia y las buenas obras siempre nos acompañen para que, Señor, te glorifiquen, para que te busquen, que no nos vean a nosotros, sino que te vean siempre a ti, Señor. Padre, hemos estudiado este capítulo, ayúdanos a entender que en medio de tanta destrucción, solamente tú eres nuestro refugio, Señor. Permítenos entender que el volver a Egipto es volver atrás, Señor. Necesitamos confiar más en ti, en tu palabra y quedarnos aquí y seguir adelante, seguir confiando, seguir viviendo, seguir predicando, seguir amando a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a siempre buscarte en tu palabra, en la oración, Señor, en la meditación. Ponemos todo esto en tus manos, Señor. Gracias por este espacio que nos permite educarnos, edificarnos día a día en un café con Dios. Bendícenos en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.